Pueden sentarse, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro pastor. Pero antes de escuchar este mensaje, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el libro de Marcos 3, del 13 al 19. Hermanos, si ya tienen la cita que les estoy dando, que se encuentra en Marcos 3, del 13 al 19, pueden ponerse de pie, hermanos. Y damos lectura, si les parece, todos juntos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 2 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que se subieran para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hasta ahí, hermanos, pueden, así de pie, hermanos. Recibimos a nuestro pastor, que trae el tema pastoreando para formar discípulos para Cristo. Dios quiera que todos los que estamos aquí seamos sus discípulos. Amén. Gracias. Hermanos, vamos a tomar este tiempecito, ¿verdad?, para orar a nuestro Dios una vez más. Señor, sigue tú preparando nuestras mentes y nuestros corazones. Sigue dándonos entendimiento, discernimiento por obra de tu Espíritu Santo. Y de esta manera, Señor, podamos asentir y comprender, asimilar tu palabra, bendito Dios. Abre nuestro entendimiento y a tu gracia, a tu favor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tomen sus lugares y vamos a tomar, ¿verdad?, parte de lo que ya esta palabra del Señor nos ha dicho en el libro de Marcos, capítulo número 3, 13 al 19. Reitero, ¿verdad?, el tema general es pastoreando a los hijos o a nuestros hijos. Ese es el tema general. Y hoy es pastoreando para formar discípulos de Cristo, hermanos. Hay ahí una frase que me llamó la atención en el escrito del anuario que precisa esto. Jesús, antes de mandar a sus discípulos a ser discípulos, les enseñó a ser discípulos. Antes de hacer discípulos es necesario ser discípulos. En sí, hermanos, antes del hacer está el ser prácticamente. Este pasaje de la Escritura, hermanos, nos da un panorama muy preciso en cuanto a lo que es el reclutamiento que Jesús hizo de las multitudes que le sirvieron o le siguieron. De ellos, hermanos, dice la Escritura, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Entonces, ¿hay una misión principal para estos discípulos? Sí, lo hay. Bueno, pero antes de ser llamados discípulos, hermanos, la Escritura dice que entraron en todo un proceso formativo. Es decir, Jesús confió prácticamente no solo su persona, porque ellos darían a conocer acerca de Jesús. Entregó en ellos sus enseñanzas, pero también delegó en ellos su poder. Así que esto es muy importante, hermanos, porque hay transferencia o transmisión de conocimientos, de entendimientos y sobre todo de autoridad. Y sepamos, hermanos, que en este caso de la Escritura nos va a dar pauta a pensar, hermanos, que una de otra manera esa es la ley de la reproducción. Físicamente está la procreación, pero de esta manera también hay una reproducción. Jesús se reproduciría en sus discípulos y a través de ellos, hermanos, muchos llegarían a conocer su persona prácticamente. Entonces, quiero hacer mención a tal y cual, hermanos, en el anuario nos hace hincapié sobre esta realidad en relación a la necesidad de hacer discípulos, de hacer y de ser discípulos, específicamente en la vida de los hijos que van en crecimiento. Por eso es mi deseo, hermanos, que tanto estos niños, ¿verdad?, con los cuales hemos orado hoy, que están creciendo en estatura y en conocimiento.
pero también en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, en relación a los padres, esta realidad que nos va a presentar esta relación que haremos, hermanos, en la labor que tienen los padres en esta tarea. Porque suele darse que los papás están satisfechos con ver a sus hijos asistir a la iglesia. ¡Qué bien! Bueno, también están contentos porque muchos de sus hijos participan en las actividades de la iglesia e incluso asumen alguna responsabilidad. No obstante, muchas de estas actividades suelen ser, hermanos, que van acorde a sus intereses particulares. Podemos darse como un ejemplo, se da la música, pero muchas veces sí quieren participar en la música, pero ya no están dispuestos a participar en otras responsabilidades. Es decir, solamente en lo que a ellos les interesa. Entonces, hay otras actividades que también se les demanda su participación y no siempre es así, ¿verdad? Regularmente a los jovencitos se les ha dado la oportunidad de dirigir las actividades del Día de la Madre o el Día del Padre, o en donde hay escuelas de vacaciones, sí, regularmente son los adolescentes y los jóvenes quienes respaldan y apoyan para esta digna actividad, ¿verdad? En la reciente actividad, pues no nos pusimos de acuerdo y pues los muchachos no participaron como debería ser, ¿no? En una actividad que hubo para los niños, ¿no? Entonces ahí necesitamos irnos coordinando y poniéndonos de acuerdo, hermanos. Pero de igual manera suele suceder que la juventud que se congrega, hermanos, no siempre participa, no siempre se involucra en las actividades de la iglesia. Y a veces el punto de vista es este, hermanos, que a veces participan o solamente asisten como espectadores. Sí, pero no, ni pío ni pao, como se dice, ¿verdad? Asisten y ya no se les pida más. Muchos de estos jóvenes, adolescentes o jóvenes, quizás niños, o ya hombres, jóvenes adultos prácticamente, puedan creer que están ya en la fe en Jesucristo. Probablemente ya lo han confesado públicamente, han hecho una profesión de fe, pero valdría la pena, hermanos, ratificar y examinar un poquito si esa fe es verdadera o solamente es una fe nominal. Es decir, de nombre o denominacional como tal, que fue aprendida en una fe cultural, una fe tradicional, pues es la fe de la familia y pues también ellos la adoptan, o simplemente porque están imitando a sus padres en su creer. Pero puede ser en ese sentido algo que que asumen, pero que no tenemos que corroborar que verdaderamente sea una experiencia, sea una vivencia de parte de ellos. Me gustó una frase, hermanos, que en relación a la persona del Espíritu Santo, y me gustó porque así se expresa. Dice, el Espíritu Santo, a más de ser una doctrina, el Espíritu Santo es una experiencia. ¿Sí? Muchos conocen la doctrina del Espíritu Santo, pero no siempre tienen la vivencia de experimentar la presencia del Espíritu Santo como tal, ¿no? Por eso la Biblia nos dice que siempre busquemos estar llenos del Espíritu Santo. No solo saber del Espíritu Santo, sino vivir en el Espíritu Santo prácticamente. Entonces la vivencia de la fe también, hermanos, es algo que se tiene que vivir, porque al final, hermanos, a final de cuentas, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea, si no hubiera iglesia, si no hubiera papá, si no hubiera Biblia, cuestiones de esas que pudieran darse por alguna situación que pusiera la situación en alarma, ¿no? Entonces al final el justo vive por lo que cree, porque es su convicción, porque es su seguridad, a ese grado. Ahora, otro punto, hermanos, en relación al crecimiento de los hijos dentro de las iglesias, y muchas veces en una fe nominal, es que se nace en un contexto donde la familia es cristiana. Aprenden a ser cristianos, aprenden del cristianismo, pero muchas veces solo una fe superficial que no tiene raíces, porque no ha surgido de un verdadero encuentro con Cristo. Por consiguiente, tampoco hay convicciones y compromiso ni con Cristo ni con su iglesia. O sea que el eslogan del esforzador cristiano no siempre se cumple por Cristo y por su iglesia, hermanos. Así que es importante, pues, porque una marca del discipulado es la obediencia al maestro. ¿Sí?
Obedecer es muestra que aman a Jesús, que conocen a Jesús y que están al servicio de Jesús. En cuanto a la labor de los padres, y aquí se precisa este dato, hermanos, no es solo llevar a sus hijos a los cultos, a las actividades de la iglesia, sino que los padres o quienes crecen y educan en la fe se ocupen intencionalmente para que ellos lleguen a obedecer y amar a Cristo. De antemano, cuando se cree en Cristo no es un punto estático, sino desde el momento que se cree en Cristo, hermanos, se entiende que desde allí se desencadena un crecimiento continuo de por vida. Como iglesia o escuela de formación cristiana tenemos el eslogan o el pensamiento bíblico de 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero de igual manera, Pablo precisó este punto en Colosenses 2:6-7, donde dice, de la manera que habéis creído en el Señor Jesucristo, andad en Él, así dice. De la manera que creíste en Él, también anda en Él, arraígate, profundízate y abunden en acciones de gracias. No es algo, hermanos, que se queda ahí. Algunos le han llamado decisionismo, confesionismo, donde simplemente hacen una declaración de que confiesan a Jesucristo, pero posteriormente ya no evidencian tal relación con Cristo. Entonces no se queda simplemente en que se haga una confesión, sino que hay una vivencia, una experiencia, una manifestación de verdaderamente, hermanos, estar en una relación con Cristo. El término discípulo se puede también relacionar con o de expresarse como aquel alumno o como aquel aprendiz que sigue las pisadas de su maestro. En sí, el aprendiz imita el vivir de su maestro. Piensa, habla, actúa, procede como él. Por lo tanto, hermanos, los hijos deben ser guiados a imitar a Cristo, que es el maestro. Solo cuando el aprendiz o el alumno aprende a ser discípulo, viene la precisión, podrá hacer otros discípulos. Jesús estableció, como lo podemos leer aquí, hermanos, en la palabra, Él estableció a 12, los preparó y luego los envió. Así lo presenta el verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Los hijos, por lo tanto, hermanos, deben de ser desafiados a vivir, a profundizar y a compartir su fe. Así que vamos a ocuparnos en este momento, hermanos, acerca de la formación de discípulos. Esto implica, hermanos, que debe haber allí una cercanía, una relación, una interacción entre el maestro y el discípulo. Pablo usaba esta expresión, no, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces debe haber una correspondencia, debe haber reciprocidad de uno para con otro, pero siempre hay un punto, un referente de vida. O sea, tú eres prácticamente el que discipula, pero discipulamos en el nombre de Cristo, pues enseñamos lo que Cristo enseñó, hermanos. Podemos decir que un discípulo entonces es un seguidor, uno que confía, que cree en un maestro y sigue sus palabras y ejemplos. En la vida, pues sabemos que hay muchos hombres que se han levantado como maestro y posiblemente en el contexto de los orientales o asiáticos, me parece ser, donde maestros del karate, del kung fu y todo eso le hacen pues reverencia, ¿no? Maestro. Ya está, ¿sí? Se inclinan a todo ello, ¿no? Bueno, antes se entendía y en una conversación que estuve hace unos días, ¿verdad? Me precisaba que unos años atrás en el contexto del pueblo se reconocía como autoridad tanto al cura o al padre, al párroco, al maestro y al doctor. O sea, eran autoridades en la comunidad. Probablemente no sé si eso ya haya cambiado en muchos lugares, ¿verdad? ¿Sí? Así que, hermanos, esto es importante porque el ejemplo arrastra. Y las palabras y el ejemplo son importantes en una relación de discipularse o de discipulamiento.
Por lo tanto, el discípulo, hermanos, o el discipulado es tener una relación íntima, instructiva e imitativa con el maestro. Íntima porque hay una cercanía, hay una identificación. Instructiva porque hay ciertas directrices, ciertas enseñanzas, ciertos conocimientos que se comparten y se practican. E imitativa porque no es simplemente teórico, sino también viene la parte práctica. En consecuencia, pues, hermanos, el discípulo, hablando de discípulos de Cristo, radica en estar en una relación con Él. En sí, buscar ser como Jesús. Bueno, este pasaje de la Escritura, hermanos, nos da la pauta. Después dice el verso 13 del capítulo 3, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, hermanos. Jesús llamó en ese sentido a quienes llamó, los llamó a ser sus seguidores, no su club de fans, ¿sí? Jesús, no los mandó a hacer la porra, ¿sí? O los animadores, las animadoras en este sentido. Aun cuando damas, mujeres siguieron a Jesús, dice la Escritura que las mujeres que habían sido beneficiadas por el poder, por la transformación y por el llamado y la cercanía de Jesús, dice que le servían con sus bienes. Así, de esa manera ellos se acercaban, hermanos. Por lo tanto, Marcos nos da algunos datos de este punto de ser seguidores. Jesús llama a las personas a ser sus seguidores, específicamente a sus primeros discípulos. A saber, en este relato bíblico encontramos a Simón y a Andrés, que son hermanos o eran hermanos, y encontraremos también a Leví, hijo de Alfeo, que algunos entienden que Leví es el mismo Mateo, ¿sí? Observemos allí, hermanos, el libro de Marcos 1:17. Este término de seguidores está implícito en el llamado que Jesús hizo a quienes Él quiso. Vean allí en Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, es decir, el verso 16, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pero la expresión es, venid en pos de mí. Vean el capítulo 2, verso 14. De igual manera, dice la Escritura, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Entonces, les llama a ser seguidores, hermanos. En este esquema, es una gran multitud. O sea, son muchos. Pero de todos ellos, hermanos, Jesús llamó a los que Él quiso para ser sus discípulos. Y esto vamos a ver, hermanos, que tiene un gran peso, porque pasarían a ser sus representantes autorizados en el mundo. O sea, sobre ellos descansaría la persona, el ministerio y la autoridad de Cristo. Ellos tendrían que reflejar fielmente a su maestro. Jesús siempre, hermanos, antes de llamarles a sus milagros, Jesús les atraía hacia su persona. Pues la Biblia dice, ¿verdad? Aprendan de mí. Y no solo que son aprendiz del maestro en ese aspecto, aprendan de mí, de mi persona. Antes que de mis actos, aprendan de mi esencia, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Así que esto es importante, hermanos, porque los actos importan, pero la persona de quien enseña mucho más. Ahora dentro de los muchos se escoge a unos pocos, a saber, 12. Bueno, el capítulo 3, verso número 14 nos da el dato. Y estableció a 12. Específicamente ese es el número. Y podríamos detenernos aquí, hermanos, por tanto que hay que decir, y que yo no sabría decirlo todo, ¿verdad? Pero estos 12 hermanos, muchos los relacionan con las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y luego en el mismo Mateo le va a decir que los de estos discípulos se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que este número 12, hermanos, debe tener mucho que buscarle, ¿verdad? Pero a saber ahorita es 12.
Es el número que se nos presenta allí. A quienes eligió, a quienes llamó, y vemos inmediatamente, hermanos, una respuesta en ellos. ¿Cuál es? Vean el verso 13. Llamó hacia los que él quiso y vinieron a él, hermanos. Recuerden, a Jesús venían muchas personas y la gente se sorprendía porque Jesús tenía una apertura para con las personas. ¿Sí? Al grado que en algún momento le dijeron, este es un comilón y es un bebedor. Sí le llamaron, ¿verdad? Pero también se sorprendían, dice que la gente se acercaba a él, no solo para obtener algo de él. Lucas 15:1 dice, sino para escucharle a él. O sea, no todos se acercaron por el solo hecho, hermano, de tener algún interés, de ser beneficiado por Jesús, por algo material, sino porque les intrigaba su persona y sus enseñanzas, hermano. Bueno, reitero, ¿verdad? No se puede ser discípulo, no se puede hacer discípulo sin ser un discípulo. Jesús establece que deberían de ser seguidores. Hoy se usa una palabrita que es Twitter. Es una palabra en inglés, ¿verdad? Y le dicen, sígueme en Twitter. O sea, son seguidores, ¿no? O sea, ahí lo que escribe, lo que postea y todo lo que presenta allí, la gente está al tanto, al pendiente de lo que dice o hace, a dónde está, de lo que piensa, de lo que cree. Entonces, de otra manera, hermanos, Jesús dice, síganme. Estén al tanto y al pendiente de lo que digo, de lo que hago, de lo que soy y de lo que ha de venir, hermano. Por eso los discípulos tenían que vivir siempre con las palabras de Jesús en mente. En algún momento tuvieron que decir, se acordaron de las palabras de Jesús. O sea, no siempre las siguieron al pie de la letra. En algún momento se les olvidó. Hay datos que los evangelistas dicen, ¿verdad? Que después que resucitó, dijeron, verdaderamente Jesús habló verdad como tal. En ese aspecto, hermanos, no solo seguirlo, sino entablar una relación con él, ¿sí? Algunos señalan que para ser seguidor de Jesús, entablar una relación, parafrasean esta frase diciendo que los discípulos dejaron las redes y lo siguieron. Así que el día de hoy, aludiendo a las redes sociales, dice, dejando las redes para poder seguir y enfocarse en la persona de Jesús. Es necesario pasar tiempo con el Maestro, tener una relación con Él. Ciertamente Jesús llamó, estableció, para estar con Él durante 3 años consecutivos. ¿Por qué? Porque Jesús no solo se ocupó de un proceso informativo, sino también de un proceso formativo. O sea, no solo es dar información, también esa información debe ser formativa. No es leer por leer. Hay que saber qué se lee y para qué se lee en ese aspecto, hermanos. Jesús no simplemente disparó conocimiento y así sin ton ni son. Él sabía bien lo que hablaba y para qué lo decía. Así que, hermanos, tengamos presentes pues que Jesús, antes de mandar a hacer discípulos, instó a los suyos a ser uno de ellos. Ser discípulos y posterior a ser discípulos. Bueno, a todo esto, ya seas padre, seas abuelo, quienes están formando o ser maestro. Ya se ha dado gracias por la vida a quienes nos dio la oportunidad de ser maestros en la iglesia y bueno, los que son maestros también, hermanos, profesionalmente. Pero todo esto, si estás haciendo discípulos, ¿ya eres un discípulo? Sí. En el contexto de Jesús, hermanos, Jesús instó a los suyos. Si alguno quiere ser mi discípulo, les dijo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si alguno, y Lucas 9:23 dice, sígame cada día. O tome su cruz cada día, expresa Lucas 9:23. Cada momento, cada instante, hermanos, debe ser esto. Ahora sí, entonces, trabajemos un poquito este planteamiento que se nos da y cómo la palabra de Dios, hermanos, verdaderamente nos insta a ello.
por el término pastorear. Y pastorear a los hijos para ser discípulos de Jesús. Pero no se quedaría allí, para que ellos también hagan discípulos para Jesús. Porque así, hermanos, como hoy día son hijos, muchos de los adolescentes y jóvenes mañana serán padres, y el Señor así se los concede, ¿verdad? Pastorear entonces, hermanos, tiene esa implicación. Antes del hacer está el ser. En relación a los hijos, no solo está el hecho de que se porten bien, ¿sí? No solo está el hecho de que, sino que también hagan el bien y que vivan como personas de bien. Sí, no solo se porten bien, que también hagan el bien y vivan como personas de bien. El pastoreo de los hijos entonces es una tarea, a la luz de lo que se nos presenta en la temática, hermanos, particularmente es una tarea de padres. ¿Sí? Aunque la iglesia también cumple con una función, pero la tarea primordial o principal es de los padres. Bueno, entendemos, hermanos, que muchos de los que estamos aquí, o de los que fuimos alcanzados por el Señor, por una o por otra, no siempre fueron nuestros padres que nos llevaron a Cristo. ¿Sí? Muchos de nuestros padres tuvieron situaciones de vida que los desenfocaron. En el caso de mi persona, así fue. ¿Sí? Fueron algunos tíos, algunas tías que Dios usó para decir, vamos a ayudar a los hijos de nuestro hermano, porque si no, ¿qué va a ser de ellos, no? En cuanto a la fe también, hermano. ¿Sí? Entonces, agradezco a quienes han hecho esa labor, y a muchos de nosotros probablemente, hermanos, fueron otras personas quienes nos condujeron al Señor. Pero particularizando esto que hoy se nos da, hermanos, como encomienda, es esta: pastorear a los hijos, una tarea primordial de padres. Aunque sé que muchos de los niños que están aquí a veces son traídos por los abuelos. ¿Sí? O por algún tío o por alguien que... Bueno, tengo un compañero pastor, hermanos, que no fueron ni sus padres ni sus tíos. Fue de los mismos hermanos que veían un niñito por ahí danzando los domingos. Y lo empezaron a invitar. Y hasta que el Señor obró en su vida. Y hoy ya es un siervo del Señor. ¿Quién diría, no? Que alguien que andaba como oveja sin pastor. Porque la Biblia dice que muchos, Jesús sigue viendo, así vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Y siguen habiendo muchas personas, adolescentes y pueda que hasta niños, hermanos, y en su mayoría, que andan como ovejitas sin pastor. Y se necesitan traerlos al redil, hermanos. ¿Por qué señala que es una tarea de padres? Solo quiero puntualizar los siguientes ejemplos. El libro, y si tiene allí, ¿verdad? Procura tomar el dato. Génesis 18, 17 al 19, la Biblia nos dice de Abraham, el hombre de Dios, por el cual Dios dice, en él serían benditas todas las familias de la tierra, en su simiente. Y el texto claramente presenta y dice, ¿acaso yo ocultaré algo a mi siervo Abraham? El cual dice, mandará a sus hijos que se mantengan en el camino del Señor, que teman a Dios y guarden sus leyes para que cumpla todo cuanto yo he prometido a mi siervo Abraham. Era necesario, hermanos, que los preceptos bíblicos se mantuviesen en la mente y el corazón de la nueva generación o de los descendientes, en este caso de Abraham, hermanos. Así lo presenta este pasaje bíblico. Bueno, eso es un relato, puesto que estamos en Génesis, en el libro de Deuteronomio 6, ese es un texto conocido para muchos de nosotros, que estas palabras que yo te mando hoy, le dice a los padres, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón y las repetirás y las enseñarás y las recordarás a tus hijos. ¿Cuándo? Dice. Al acostarte, al levantarte, en la casa, en el mercado, doquiera que estés, la palabra de Dios debe de estar resonando en sus oídos prácticamente, hasta que la asimilen, la crean. Enseñaban, los padres del Antiguo Testamento, hermanos, tenían la encomienda de enseñar en todo tiempo en sí la palabra del Señor. Hubieron dos padres, específicamente los padres de Sansón.
Ellos deseaban instruir al niño. Por lo tanto, solicitaron ser enseñados. El libro de Jueces 13, 8 y 12 nos dice, hermanos, que ellos preguntaron, y cuando nazca el niño, ¿qué ha de ser de él? ¿Qué le hemos de enseñar? Y el ángel de Jehová pues dio instrucciones, hermanos, previas, ¿no? Dada a la mujer o a la mujer del padre de Sansón en este sentido, hermanos. Pero habían padres inquietos por querer instruir bien. Porque también se da el caso de David. David lidió con algunos hijos rebeldes, renuentes. Se le rebelaron y lo quisieron quitar del trono. Esa es la realidad. Uno de ellos fue Adonías. Hermoso de apariencia, dice la escritura. Y se juntó gente de a caballo y dijo, yo voy a reinar. Ya David, siendo anciano, pues casi le dijo, quítate viejito, ¿no? ¿Sí? A ese grado. Primer libro de Reyes, por lo tanto, 1, 5 y 6 nos da ese hecho. Pero nos dice, pero David nunca le había entristecido, ni nunca lo cuestionó preguntándole, ¿qué haces? Sí, nunca tuvo rigor para con él. Sí. Y el texto pues, nos dice cuáles fueron las consecuencias. Así que, hermanos, no siempre hay que ser tan consecuentes, tan tolerantes. Es necesario, cuando es palabra de Dios, así tiene que ser. Cuando Balaán, hermanos, en la burra de Balaán se resistía porque el ángel de Jehová estaba con la espada desenvainada, ¿sí? Si no fuese por la burra, dice, hubiese partido. No. Hay muchos peligros que tienen que evitar, ¿no? Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta ello. Es una tarea, el pastoreo, por lo tanto, primordialmente, hermano, es una tarea de padres. Si no están los padres, pues muchos abuelos lo hacen, algunos maestros, algunos familiares, algunos vecinos o hermanos de la iglesia que hacen esa labor muchas veces con aquellos hermanos que andan, cuando vimos como ovejitas, sin pastor en cuanto a la fe en Cristo, hermano. No solo es tarea primordial de los padres, el pastoreo de los hijos es un proceso también paulatino. No se da de la noche a la mañana. De antemano el texto dice, hermanos, que estuviesen con él. Específicamente los discípulos estuvieron aproximadamente 3 años con Jesús. Bueno, Jesús no los dejó. Le dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, pues hasta el fin del mundo. Y algún día estaremos en la eternidad. ¿Sí? Así lo presenta la palabra del Señor, hermano. Es paulatino, porque mire, en el proceso tanto de nuestro Señor Jesucristo como en el proceso de Juan el Bautista, específicamente de Juan el Bautista, Lucas 1:80 dice que crecía y se fortalecía y estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, pasó todo un proceso formativo en ese sentido. Dios mismo trabajó con ellos. Ahí no se nos precisa si fue Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? O cómo sería la labor de ellos, porque recordemos que ya eran muy adultos en ese aspecto. Pero sí nos dice Lucas 1:80, se nos precisa esa edad. Y en la persona de Jesús, hermanos, es el texto y el deseo para la nueva generación, ¿verdad? Tanto Lucas 2:40 como 2:52 nos dice que el niño o Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Y la pregunta sorpresiva de muchos padres es, ¿y de dónde aprendiste eso? Oh, ¿por qué haces eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Sí? Hay un proceso formativo y ahorita voy a tomar un tiempecito para ello, hermano. En sí, pues, es un proceso paulatino progresivo, pues la vida en Cristo así es, de inicio a fin. Cristo dice que es el autor y consumador de la fe. Pero desde el libro de Proverbios 4:18 nos dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Este proceso, hermanos, tiene una finalidad, ser semejantes a Cristo.
La labor de los maestros de iglesia, pastores o evangelistas, o como lo presenta el libro de Efesios 4, verso 13, precisa esto, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero en sí, hermanos, para que sean, dice, a la estatura y a la medida del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Hacia allá se debe de ir, hermanos. Sí, porque miren, hay que ser cautelosos y cuidadosos. Pues muchos hijos les van a decir, ya fui, mamá, al culto en la mañana. Papá, ya no me sigas ya. Yo ya cumplí. Bueno, ya leímos la Biblia en la mañana. ¿Quieres seguirla leyendo? Otra vez con eso. El texto bíblico dice, hermanos, es irlo perfeccionando. Si alguien ha estado bajo algún instructor o entrenador, hermanos, usted sabe lo desgastante que es eso. Porque son muy demandantes, son muy exigentes. A veces es fácil decir que el alumno supere al maestro, pero usted ve su maestro, que en verdad es maestro, instructor o que sabe lo que hace, es un experto en lo que hace, ¿es fácil superarlo? O aquel músico que, bueno, viene una historia, no voy a decir el nombre, pero viene ahí un librito, de aquel músico experimentado y que alguien le dice, me gusta cómo tocas el teclado o el piano. Ora por mí para que yo pueda tocarlo así. Sí. Y le dice, ay muchacho, ¿tú sabes cuántos años me he llevado estar allí, dale? Más de 10 años aprendiendo, practicando, y tú lo quieres aprender en un minuto con una oración. La oración es poderosa y milagrosa, hermano. Sí, pero también en todo ello hay todo un proceso. Aún el Hijo de Dios, hermanos, no vino y directamente y se crucificó allá, ¿verdad? Dice la Escritura que fue concebido del Espíritu Santo y llevó todo un proceso. Y siempre estuvo, dice, las palabras del Padre, orando al Padre y siempre en dependencia de Él. Cuán importante, hermanos, que hubiera una relación así tan cercana de los hijos para con los padres, en obediencia, en respeto y en temor. Por lo tanto, implica, hermanos, que en ese proceso formativo, debe existir acciones encaminadas en pro del perfeccionamiento. Colosenses 1:28 precisa y dice, hasta que presentemos perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lógico, en este proceso Jesús actúa y obra. El Padre actúa diciendo, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aún Dios, hermanos, no nos ha dejado a la deriva o a nuestra suerte. Sigue al pendiente de cada uno de nosotros y de nuestros procesos formativos también, hermanos. El pastoreo de los hijos entonces es primordialmente una tarea de padres. Pero también igual es un proceso progresivo o paulatino. Pero de igual manera, hermanos, tenemos que decir algo. Es un proceso y es una tarea, tanto una tarea como un proceso necesario. Sí. Encontré esta nota. Un discípulo es alguien que aprende al hacer. Nuestro término moderno equivalente sería aprendiz. Los padres son claves en la formación de los hijos. Ahora bien, no serán los únicos que querrán enseñar a sus hijos. Si no lo educan en casa, lo educarán en la calle. Las redes sociales, antes era el televisor, ¿verdad? Ahorita son los smartphones, los teléfonos inteligentes, o donde están allí día y noche muchas veces. En general, ¿no? Por lo tanto, hermanos, de verdad, esto de pastoreo es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque todos requerimos de directrices en la vida. Necesitamos de enfoque. Sí, podemos hacer de todo, pero se va a cumplir el dicho. ¿Sí?
ahora sí que hacen de todo, pero no son buenos en nada. Recuerda que hasta en las ciencias hoy se habla de especialización. En cierta área se vuelven expertos prácticamente. En ese sentido debe haber enfoque, hermanos. Porque bueno, el Salmo 1, hablando y que se ocupa mucho para el consejo de los adolescentes y jóvenes o de los niños que están en crecimiento, nos dice que el varón puede ser bienaventurado feliz si no anda en ¿qué? En consejos de malos, en caminos de pecadores o en sillas de escarnecedores. Si usted no da el consejo y mucho menos el consejo de la palabra, no faltará el consejo de los malos. Pues vete de tu casa, róbale a tu papá, o haz esto, haz lo otro, salte de la escuela, cásate, róbatela. Y hermanos, esto es duro. Pero alguien le dice, entre muchachos se aconsejaban, bueno, si no quieres que te quiten a esa muchacha, embarázala. Y asegúrala así. El consejo de malos está a la orden del día. Y si no tienes, pues métete en la medianoche, nos vamos y nos robamos ese celular que tú quieres. O mira, préstale el carro a tu papá y dile que vas a la escuela, pero tú sabes por dónde vamos a ir. ¿Sí? O sea, lo ven fácil, pues. Pero dice la Biblia ahí, hermanos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una cuestión de enfoque, hermanos. Porque no son los únicos que van a enseñar. Habrán muchos otros. Como en el diario vivir. Si alguien de nosotros dice que tiene una enfermedad, ¿usted cree que aquí va a ser usted el único médico? Todos somos médicos. Y haz esto, y haz lo otro, y hazle para aquí, y hazle para acá. Y el médico quizás se ría, ¿esto qué? ¿Estoy pintado o qué, no? Pero saben más que el médico, hermano. No van a faltar las dimes y diretes, ¿no? Bueno, cuando va uno a las clínicas, hermano, el médico está en el consultorio, pero habemos 20 médicos acá, en la sala de espera, ¿verdad? ¿Y qué tienes tú? Pues, yo le hice, y si yo le hice acá. Bueno, y le buscan, ¿verdad? Para todo, hermanos, te sabemos, ¿verdad? Dicen que si no lo sabemos, pues lo inventamos. Pero hacemos algo. Por lo tanto, hermanos, sí se requiere de enfoque, sino que en la ley de Jehová. Estas son las alternativas que pueden darse, pero esto es lo importante que a lo que el Señor nos indica. Necesitan no solo que ser enfocados, encaminados, también necesitan aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque Proverbios 1:10 dice, ¿verdad? Hijo mío, si los pecadores se quisieran engañar, ¿qué dice el texto? No consientas. Sí. ¿Necesitan ser pastoreados? Sí, hermanos. Porque los pecadores te quisieran engañar. Y si ves todo el relato hasta el ver del 10 al 18, les dicen, vamos a derramar sangre, vamos a hacer esto, vamos a hacer estragos, y no nos va a pasar nada. Y el desenlace de este capítulo 1 dice, hermanos, a su propia vida ponen en peligro. Pero no lo ignoran prácticamente. No consientas. A veces es difícil que los hijos escuchen, pero es necesario decirlo. Porque les digo, hermanos, que yo he escuchado a algunos decir, quizá en su momento no escuchó a papá y a mamá, pero sí dicen, bien que me lo dijo mi mamá. Bien que me lo dijo mi papá. ¿O qué me lo dijo el abuelo? Pero alguien se lo tuvo que decir, hermano. Sí. Se tenía que decir y se dijo, digan pues. Sí. A ese grado. Necesitan, hermanos, también manifestar lo que son. Es difícil, sí es difícil. Marcar diferencias no es fácil. Distinguirte, expresar singularidad. En un mundo de pluralidad, hermanos, pues dicen, ¿cómo? Sí. Pero la Biblia va a señalar, y ahí sí quiero, hermanos, que me acompañen a este texto. Primera de Juan, capítulo 2.
Primera de Juan capítulo número 2. Necesita manifestar lo que sabe. Necesita manifestar lo que es. Necesita, hermanos, manifestar que en verdad es lo que es. Dice el texto. Y en esto sabemos, 1 Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. Vean esta máxima, hermanos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En su momento, Juan 8. Estas es las cartas. Pero en su evangelio, Juan 8, el evangelista registra estas palabras. Ustedes profesan y dicen y creen y proclaman que son hijos de Abraham. Pero yo les digo, ustedes son hijos pero de vuestro padre. Eso es lo que manifiestan. Si fueran hijos de Abraham, dice el Señor, me amarían, me aceptarían y me reconocerían. Pero dicen una cosa, pero viven en otra. Por eso dice el que dice que permanece en él, a las pruebas me remito. Sí. Cristianismo, hermanos, ya se ha popularizado, ¿verdad? Es una religión ya mundial. Hasta se oficializó allá en los tiempos de uno de los emperadores romanos llamado Constantino. Sí. Y todos eran cristianos. Pero en sí, amados hermanos, la meta final no radica en que solo en ver a sus hijos en la iglesia o en las actividades juveniles si participan, sino más bien en que sean formados como verdaderos discípulos para Cristo. Los hijos han de ser guiados a profundizar su fe en Cristo, pero también a convertirse en seguidores fieles de Él, que imiten sus pisadas y que lleven frutos. Jesús, a quienes llamó, también los capacitó. Fueron 3 años de cursos intensivos, teoría y práctica. En el caso de los hijos, hermanos, deben conocer la palabra de Dios para que sean fieles seguidores del Maestro y aprendan a amarle. A quienes Jesús estableció, les dio directrices claras. Observemos y regresemos a Marcos 3, específicamente el verso 14 y 15. Este sería el fin o la finalidad con lo cual hacer discípulos. Pero el punto estribo, hermanos, en que han de pastorear a los hijos para que sean discípulos de Cristo. Este pasaje también da pauta para decir las finalidades del discipulado. Específicamente en los 12, versos 14 y 15. Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso los escogió, los estableció, los capacitó y los envió. Esa era la finalidad, hermano. Los hijos, por lo tanto, también, hermanos, han de continuar conociendo la palabra del Señor. Seguir siendo instruidos en las Escrituras. Y recuerden a Eunice y recuerden a Loida. La Biblia registra sus hechos, el pastoreo que tuvieron para con el joven Timoteo, que era hijo de madre judía, pero hijo de padre griego. Eunice y Loida instruyeron en las Escrituras a Timoteo. Es lo que Pablo le recuerda y que desde la niñez ha sido instruido en las Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
fue instruido y por ende, hermanos, a través de las Escrituras fue capacitado. ¿Cómo sabemos? Bueno, por el verso 17 dice, ¿verdad?, que la Escritura tiene esa finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado y dotado para toda buena obra. Y esto lo debemos de tener muy presente, hermanos, porque nuestros padres no nos son eternos. Algún día ese árbol grande que nos da sombra se nos va a quitar. ¿Y qué ha de ser de ese niño? Y podríamos decir de ese pobre niño, de esa pobre niña, si no lo enseñaste a valerse por sí mismo. Si no les enseñaste la fe en Jesucristo, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Jesús entonces estableció, hermanos, el fin por el cual se ha de hacer discípulos. Él dijo lo siguiente, así lo entendemos: no solo debían conocerlo a Él, aprender de Él, sino también vivir como Él. No se trata de ti ni de mí, se trata de Él y siempre debe ser así. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Cristo es el centro de en todo y para todo, amados hermanos. Y si alguno quiere ser mi discípulo, entonces, ¿por dónde se empieza? Negándose a sí mismo, tomando tu cruz y siguiéndole cada día, hermanos. Que Dios siga bendiciendo y prosperando la labor, la acción que están haciendo con sus hijos, con sus hijas. O aquel hermano que es un discipulador. Y oremos porque no es una tarea muy marcada en la vida de nuestras iglesias. Sí. No es una tarea anhelada por mucho de la membresía de la misma iglesia. Formarse, instruirse. Sí. Y no es algo, hermanos, que muchos ahora sí que no es muy marcado en el liderazgo de nuestra iglesia. Muchas iglesias han venido, hermanos, porque aquel hermano que se esforzó, que luchó, que evangelizó, que discipuló, Dios lo llama a su presencia. Dice, desde que el hermanito, la hermanita ya no están, ya no hay nadie más que lo haga. ¿Sí? Así que Dios nos dé gracia y sabiduría, hermanos, no solo en el ámbito familiar, en el ámbito eclesial. Debe haber discípulos y debe haber discipuladores también. Ayudemos a los matrimonios jóvenes. Ayudemos a los propios jóvenes y adolescentes. Pero sobre todo, hermanos, a la nueva generación que se abre puerta. Y que está abriéndose camino, hermanos, como Pablo lo dijo en algún momento, ¿verdad? En medio de una generación maligna, perversa. Pero allí está el llamado, seguir brillando como luminares en este mundo. Amén. El Señor siga siendo con nosotros. Agradecemos a Dios por el mensaje y al pastor por la preparación del mismo. Y en este momento damos también por finalizada la transmisión que está llevando a cabo vía redes sociales. Un saludo para todos los amigos y hermanos que nos siguieron a través de dicha transmisión.